Abogados. ¿A qué tipo de cliente nunca volverían a aceptar? Ni siquiera por 1 millón. Historia 1. Soy abogada civil y todavía me arde el estómago cuando recuerdo a la influencer. Llegó con uñas perfectas y lágrimas entrenadas. Decía que una marca le arruinó la vida porque le enviaron un lote defectuoso y su video se llenó de burlas. Quería demandar por daño moral y, de paso, aprovechar para sacarles un contrato anual. Hasta ahí, típico. El problema. En la carpeta venían capturas donde ella misma le pedía a su community manager inventar un ataque de alergia y hacer que parezca negligencia médica. Le expliqué que eso era fraude, que podía volverse en su contra. Me sonrió como si yo fuera la rara y soltó, pero tú solo redacta bonito, ¿no? A ti no te van a culpar. Después intentó sobornarme con un porcentaje por debajo de la mesa y exigió que yo contactara a un periodista amigo suyo para meter presión. Cuando le dije que no, cambió de personaje. Amenazas veladas, reseñas falsas sobre mi despacho y un audio diciendo que, si no la ayudaba, iba a contar que yo la discriminé. La bloqueé, documenté todo y avisé a mi seguro. No la aceptaría ni por 1 millón, porque el millón se va en apagar el incendio que esa gente provoca. Historia 2. Yo soy penalista. Un día me llegó un cliente que insistía en que era el más inocente de la ciudad y que su problema era que la policía lo envidia. Primera reunión. Me trae una bolsa de supermercado con pruebas. Dentro, un pasamontañas, un celular roto y una llave que aún tenía tierra. Me dice, orgulloso, que lo guardó todo para que yo lo use. Le pedí que no tocara nada y que no me trajera objetos relacionados con el caso. Se ofendió. Luego quiso que yo hablara con su primo para que arreglara al testigo. Yo le corté en seco, eso es obstrucción. Y yo no voy a prisión por nadie. La gota final fue cuando, sin avisar, se presentó en mi oficina con 2 tipos y dijo, el abogado anterior se puso difícil, pero tú te ves más inteligente, tú sí vas a entender. Me sentí en una película mala. Activé el protocolo, reunión terminada, seguridad, correo de desistimiento, todo por escrito. Lo peor, a los días me mandó un mensaje, si pierdo te culpo. Ese tipo de cliente no busca defensa, busca un chivo expiatorio con toga. Historia 3. Soy abogada de familia. La madre llegó por el bienestar del niño. Lo dijo como 10 veces. Quería custodia completa, manutención alta y una orden para que el papá no pudiera acercarse a la escuela. Me trajo un pendrive con evidencias. Eran audios editados. Lo supe porque en uno el papá confesaba algo y, de fondo, se escuchaba el mismo perro ladrando exactamente igual en 3 archivos distintos. Le pedí los originales. Se puso roja y dijo, bueno, los originales no dicen lo mismo, pero esto es lo que él merece. Me quedé fría. Intentó que yo presentara eso igual, porque el juez no se dará cuenta. Cuando le dije que falsificar evidencia podía destruir su caso y su credibilidad, contestó, entonces tú no estás de mi lado. Semanas después, me enteré por la contraparte que ella también había denunciado al papá por cosas que no pasaron, y luego ofreció retirar todo, si él firmaba un acuerdo absurdo. Era un secuestro legal emocional, usando a un niño como moneda. Renuncié de inmediato. Hay clientes difíciles, y hay clientes que cruzan una línea moral que no se vuelve a descruzar. Historia 4. Trabajo en corporativo. Un empresario me buscó para un contrato simple, con un socio extranjero. Llegó con prisa, como si el tiempo fuera enemigo, y me pedía que firmáramos hoy sí o sí. Revisé el borrador y olía raro. Cláusulas incomprensibles. Pagos triangulados. Una empresa intermediaria en un paraíso fiscal. Cuando pregunté por qué, me dijo, para optimizar tú sabes. Le pedí documentación básica. Me mandó PDFs mal escaneados y, por error, también un correo donde le escribía a alguien. Dile al abogado que no pregunte tanto, que solo selle. Ahí entendí todo. Intenté retirarme con elegancia. Él cambió el tono. Mira, te pago el triple. Y si te pones exquisito, conozco gente que te puede hacer auditorías eternas. No era una amenaza directa, pero era el tipo de frase que te deja el cuello tenso. Le respondí que mi firma no estaba en venta y que no volvería a reunirme. A la semana, me llamó desde otro número fingiendo ser el asistente. Misma voz, misma respiración acelerada. Es el cliente que cree que la ley es un trámite y los abogados una impresora con alma. Jamás. Historia Tzinso. Soy abogada laboral. Me escribió un gerente para despedir rápido a una empleada conflictiva. Me pidió que armara algo para que pareciera causa justificada. Le pregunté qué había pasado. Me dijo,
Nada grave, solo que está embarazada y ahora se toma permisos. Me quedé en silencio y él, como si fuera lo más normal. Si la saco ya, me ahorro el problema. Tú inventa el motivo, ¿sí? Le expliqué con manzanitas lo ilegal que era. Discriminación, nulidad, indemnizaciones, sanciones. Su respuesta fue, bueno, entonces presionémosla para que renuncie. Que sienta incomodidad, sin que se note. Ahí supe que no era ignorancia, era crueldad estratégica. Le dije que no lo representaría y que, por ética, no participaría en ninguna maniobra. Se rió y soltó. No seas dramática, todos lo hacen. Al día siguiente me dejó una reseña diciendo que yo defiendo flojos. Y luego intentó volver, semanas después, cuando la empleada ya lo había denunciado y necesitaba un milagro. Hay clientes que quieren soluciones. Ese quería un cómplice. Y por más dinero que ofrezcan, ese precio siempre sale caro. Historia 6. Soy abogado de migración. Me llegó un emprendedor diciendo que quería hacer todo legal, pero cada frase terminaba con un sin que se note. Me pidió tramitar residencia para sus trabajadores, y cuando revisé la lista, eran empleados que no existían. Personas inventadas, con direcciones repetidas y correos tipo Juan 1234 y Juan 1235. Le dije que eso era una petición fraudulenta y que podía implicar delitos. Se encogió de hombros y soltó. Ok, entonces lo hacemos a nombre de una fundación. Total, tú firmas. Lo peor fue cuando sacó una carpeta con pasaportes ajenos y me guiñó. Estos me los prestaron. ¿Sirven? En mi vida había sentido tanta urgencia de terminar una reunión. Le pedí que guardara todo, que no dejara documentos en mi oficina, y le di por escrito mi negativa. 2 días después apareció con otro abogado por videollamada para convencerme. El tipo decía que yo era exagerado, que en este país todo se arregla. Ahí entendí que buscaban a alguien que pusiera su nombre en la bomba. No aceptaría a ese cliente ni por 1 millón, porque en migración el castigo no es solo multa. Te quitan la licencia, la reputación y, a veces, la libertad. Historia 7. Soy abogada de daños y accidentes. Un señor llegó con bastón, vendaje, voz temblorosa. Me contó un choque horroroso y juraba que apenas podía caminar. El caso parecía sólido, hasta que mi asistente me dijo que lo había visto bajarse de una moto sin problema, afuera del edificio, riéndose por teléfono. Yo pensé, ok, tal vez tuvo un buen momento, pero luego él mismo se delató. Me pidió que lo acompañara a la cita médica, para que el doctor no se ponga estricto, y textual dijo, si me duele más, tú dime cuándo gritar. Me quedé helada. Le expliqué que exagerar síntomas es fraude, y que yo no iba a dirigir una actuación. Se molestó como niño regañado y sacó un papel. Era una lista de gastos que quería inventar, terapias que nunca tomó, medicamentos que no compró, daño psicológico porque ahora odia los semáforos. Me pidió que lo presentara igual porque las aseguradoras siempre roban. Lo despedí. A la semana me mandó un video suyo en el gimnasio, levantando peso con el mensaje, mira lo que te pierdes. Ese tipo no busca justicia, busca un premio. Y el premio, tarde o temprano, lo paga el abogado. Historia 8. Soy abogado de herencias. Una familia llegó unida a mi despacho, abrazándose y hablando de paz, hasta que leí el testamento. En cuanto vieron los porcentajes, se transformaron. La hija mayor me pidió que interpretara una cláusula para dejar fuera al hermano. El hermano quería impugnar alegando incapacidad mental del padre, aunque el señor había firmado con notario y médicos. Yo intenté mantenerlo profesional. Les expliqué opciones legales reales. Entonces apareció la madre, segunda esposa, y me ofreció un regalo si yo conseguía que ella fuera albacea absoluta. Rechacé. Ella sonrió y dijo, no te preocupes, podemos hablar con el notario. Tengo mensajes de él. Ahí empezó el infierno. Querían que yo llamara al notario para insinuar que conviene ayudar. Querían que yo firmara escritos que distorsionaban fechas. Y lo más asqueroso, querían usar fotos íntimas del hermano para presionarlo a ceder. Cuando dije que no, me acusaron de estar comprado por la otra parte y empezaron a bombardear mi correo con amenazas de que arruinarían mi carrera en redes. Renuncié y recomendé mediación con otro profesional. Nunca más acepto un caso donde la estrategia sea destruir a la familia en vez de resolver el patrimonio, porque esa guerra siempre salpica al abogado. Historia 9. Soy abogado de propiedad intelectual. Un cliente llegó con una sonrisa de tiburón. Me robaron mi logo. Cuando vi el logo, era básicamente el de una marca famosa, solo que rotado y con otro color. Me dijo, pero yo lo registré primero en mi país, así que ahora los demando y se acaba.
Le explicó, con paciencia, que el registro no convierte en original lo que es copia, que hay riesgo de nulidad y de que la otra marca lo demande a él. Me miró como si yo estuviera negándole un truco de magia y dijo, entonces redacta un cease and desist agresivo, que se asusten. Pedí ver el proceso creativo, bocetos, algo. Me mandó un chat donde literalmente le decía a un diseñador, hazlo igual pero que no se note. Y encima quería que yo presentara eso como inspiración. Cuando le advertí que eso podía ser prueba en su contra, respondió, tú eres abogado, tú sabes cómo ocultar cosas. Ahí entendí, no quería asesoría, quería un escudo. Lo rechacé. Me ofreció pagar en efectivo el doble y luego dijo, ok, te hago famoso. Te recomiendo a todos mis amigos. No, gracias. La fama que llega con clientes así es la que te entierra. Historia 10. Soy abogado de contratos. Una vez acepté a una clienta que parecía organizada. Emprendimiento, socios, todo claro. El problema surgió cuando me pidió un contrato que obligue a la gente a quedarse. Palabra por palabra. Quería que sus empleados firmaran una cláusula donde si renunciaban, debían pagarle una multa absurda y además cederle sus redes sociales porque el crecimiento lo hicieron bajo mi marca. Le expliqué que muchas de esas cláusulas eran abusivas o inválidas y que lo correcto era protegerse con confidencialidad, no competencia razonable, y propiedad de ciertos activos, pero no esclavitud moderna. Se ofendió. Entonces, ¿de qué sirven los abogados si no pueden amarrar a la gente? Luego vino lo peor. Me pidió que yo enviara el contrato fingiendo que ya estaba revisado por un juez, para asustarlos. Me negué. Ella cambió de tono y empezó a mandar mensajes a las 11 de la noche. Urgente, firma ya, no me falles. Cuando le puse límites, explotó. Me amenazó con disputar el pago, acusarme de estafa y publicar videos diciendo que yo protejo empleados desleales. Aprendí algo. Hay clientes que no quieren reglas, quieren control. Y el abogado que acepta eso termina siendo parte del abuso. Ni por un millón vuelvo a jugar a ser carcelero con tinta y papel. Historia once. Soy abogado tributario. Un cliente llegó diciendo que quería ordenar sus impuestos, pero traía una libreta con una contabilidad hecha a lápiz, como lista del súper. Le pedí extractos, facturas, libros, y me respondió, eso no existe, pero tú puedes reconstruirlo, ¿no? Cuando le expliqué que sin documentación no hay milagros, soltó, ok, entonces inventamos lo que falte. Total. Hacienda no revisa a todos. Le dije que no trabajo así. Se rió y sacó su plan B. Quería poner gastos personales como deducciones, viajes familiares, un anillo, una cirugía estética, y encima crear facturas de un primo para justificar todo. Lo frené. Entonces me pidió algo todavía más descarado. ¿Puedes firmar tú como representante? Así si cae algo, cae en tu nombre. Ahí terminó. Lo rechacé formalmente y le pedí que no volviera. Días después me escribió desde otro correo ofreciendo un bono si le conseguía un contador con menos moral. Ese tipo de cliente no busca cumplir. Busca un fusible humano. Y yo no nací para quemarme. Historia 12. Soy abogada inmobiliaria. Un señor quiso comprar un departamento de oportunidad. Me pidió que revisara el contrato y noté algo raro. El vendedor no coincidía con el registro y el precio era ridículamente bajo. Le dije, necesito ver títulos, cargas y confirmar identidad. Él se impacientó. No hagas tanto drama, es mi amigo. Solo firma para que salga rápido. Insistí. Entonces me confesó, como si nada, que el vendedor era un señor mayor con demencia y que la familia ni se entera. Quería que yo preparara un poder notarial rápido y, de paso, una carta para que pareciera que el anciano entendía todo. Le expliqué que eso es abuso, nulidad y delito. Se ofendió y cambió la historia. Ok, no es demencia, solo está muy viejito y se confunde. Tú escribe que estaba lúcido. Cuando me negué, empezó a presionarme. Llamadas cada hora. Mi inversión se cae por tu culpa. Y finalmente, tengo contactos, puedo hacer que te cierren el despacho. No aceptaría a ese cliente ni por un millón, porque su oportunidad se construía sobre robarle la casa a alguien que ni podía defenderse. Historia 13. Soy abogado de derecho digital. Me contrató un empresario para bajar contenido negativo de Internet. Pensé que era reputación, una reseña injusta, un blog difamatorio, algo así. Pero en la primera reunión me mostró una carpeta enorme y dijo, quiero que desaparezca todo esto. Eran denuncias de ex empleadas, reportajes y hasta capturas de mensajes suyos bastante incriminatorios. Le expliqué que yo puedo perseguir difamación falsa, doxing,
amenazas, pero no borrar la realidad. Él me dijo, no te estoy pidiendo que sea real, te estoy pidiendo que sea efectivo. Luego pidió que enviara notificaciones legales falsas usando logos de instituciones, para asustar a quienes publicaron. Me negué. Entonces cambió de estrategia. Quería que yo encontrara hackers para tumbar sitios. Literal. Y remató con, si no puedes, dime cuánto cuesta comprar a alguien. Cerré la laptop. Le dije que terminaba ahí y que no me contactara. A las horas, su asistente me mandó un contrato ya firmado con mi nombre mal escrito, como si yo hubiera aceptado. Ese cliente fue la prueba de que hay gente que no quiere defensa, quiere censura con traje. Y si te metes, terminas hundido en su misma basura. Historia 14. Soy abogada de seguros. Una mujer llegó diciendo que su casa se inundó de la nada y que la aseguradora era un robo. Revisé la póliza. No cubría filtraciones por mantenimiento deficiente y el informe preliminar hablaba de tuberías viejas. Le expliqué opciones: reclamar con peritaje independiente, negociar, ver si había alguna cobertura aplicable. Ella no quería opciones, quería venganza. Me pidió que demandara por fraude a la aseguradora y que incluyera daños por ansiedad, insomnio y pérdida de energía femenina. Yo respiré hondo y seguí profesional, hasta que soltó la verdad. Había provocado la fuga un poquito para que el daño pareciera repentino y así entrara en cobertura. Y me lo dijo como quien confiesa que comió postre. No es mentira, es empujoncito a la suerte. Le dije que eso es fraude al seguro y que yo no participo. Ella se enfureció y empezó a gritar en recepción que yo defiendo a las empresas y que me iba a quemar en TikTok. Ese día entendí que algunos clientes no buscan justicia ni reparación, buscan un abogado que les aplauda la trampa. Yo prefiero perder dinero que perder la licencia. Historia 15. Soy abogado mercantil. Una startup me contrató para un contrato con inversionistas. Todo iba bien hasta que el CEO me pidió una cláusula para callar a todos. Quería que cualquier socio que se quejara pagara una penalidad enorme y que, además, yo redactara un documento aparte para que pareciera que los inversionistas ya habían leído estados financieros, que no existían. Le dije que no puedo certificar información falsa. Él respondió, no la estás certificando, solo la estás poniendo bonita. Luego intentó que yo alterara fechas en actas para que pareciera que ciertas decisiones se aprobaron antes. Es para que cuadre, decía. Cuando me negué, empezó la manipulación. Eres el único que puede salvarnos. Si nos caemos por esto, será tu culpa. No tienes hambre de éxito. Después vinieron las amenazas pasivo-agresivas. Conozco a gente que puede decir cosas feas de ti en el ecosistema. Lo rechacé y mandé carta de terminación. A la semana, un inversionista me llamó para preguntarme por qué yo avalé documentos que alguien había enviado con mi firma escaneada. Ese es el cliente que te usa como sello, y si todo explota, te deja sosteniendo la granada. Ni por $1.000.000 vuelvo a acercarme a un CEO que cree que la ley es un PowerPoint. Historia 16. Soy abogada de consumo. Un cliente quería demandar a una clínica estética porque le arruinaron la cara. Caso sensible, pensé. Le pedí historial médico, fotos, consentimiento informado. Me enseñó selfies con filtros y luego, sin pestañear, dijo, necesito que parezca peor para que paguen. Me propuso ir a otra clínica a provocarse una reacción y atribuirla al primer procedimiento. Le expliqué que eso es fraude y que además podía dañarse de verdad. Se encogió de hombros. Pero si sale bien, ganamos. Si sale mal, ganamos más. Esa frase me heló. Cuando le dije que no, intentó convencerme con marketing. Quería grabar videos conmigo al lado para presionar a la clínica, y si no aceptaba, me amenazó con editar audios para hacer creer que yo le sugerí el plan. Corté relación, dejé todo por escrito y guardé cada mensaje. No acepto clientes que ven su propio cuerpo como herramienta de extorsión y a su abogado como cómplice de la autodestrucción. Historia 17. Soy abogado administrativo. Una empresa llegó desesperada porque les iban a clausurar el local por incumplir normas de seguridad. Les pedí inspecciones previas, licencias, certificados. Me trajeron documentos nuevos, recién impresos, con sellos demasiado perfectos. Cuando pregunté quién los emitió, el gerente dijo, «Un amigo del ayuntamiento». Le expliqué que eso podía ser falsificación. Me respondió, «No es falsificación si todos lo hacen». Luego me pidió que presentara un recurso urgente con esos papeles y que, si preguntan, yo dijera que así me lo entregaron. Lo peor fue cuando me ofrecieron una caja de vino carísima y dinero en efectivo para agilizar.
Les dije que no y que, si estaban en riesgo de clausura, lo correcto era corregir condiciones, no maquillar. Se burlaron. Tú no entiendes el mundo real. 2 semanas después, vi la noticia: incendio menor, gente evacuada, y la inspección descubrió que los extintores eran decorativos. Ahí entendí que no solo querían salvar un negocio, querían evitar responsabilidad si alguien salía herido. Ni por 1 millón te pongo mi nombre al lado de eso. Historia 18. Soy abogada de Derecho Penal Económico. Me contactó un coach financiero famoso por redes. Decía que lo estaban difamando porque lo acusaban de estafa. Me mandó testimonios de seguidores llorando y al final me dijo: yo no vendo humo, vendo mentalidad. Le pedí ver contratos, términos, devoluciones. Me mandó un PDF que parecía hecho en 5 minutos y, sin querer, también un Excel con columnas: captación, retención, bloquear quejas, poner bots. Le pregunté qué era eso. Contestó: mi equipo de crecimiento. Quería que yo amenazara legalmente a exalumnos para que borraran publicaciones y que presentara denuncias falsas de extorsión contra quienes pedían reembolso. Le expliqué que no solo era antiético, era un boomerang. Entonces soltó: ok, tú solo encárgate del papeleo, yo me encargo del resto. Cuando me negué, me ofreció pagarme en cripto y exposición en su canal. Luego publicó una historia diciendo que los abogados tradicionales tienen miedo de la abundancia. Ese cliente no busca defensa, busca una máscara legal para seguir estafando. Y a mí no me paga nadie con aplausos ni con amenazas disfrazadas de motivación. Historia 19. Soy abogado de familia, pero este caso fue otro nivel. Un padre quería recuperar a su hija adolescente. Sonaba bien, hasta que entendí que recuperar significaba controlar. Me pidió que solicitara una orden para prohibirle salir con amigas, usar redes y vestirse provocativa. Quería que el juez actuara como su guardia personal. Le expliqué que el derecho no funciona para castigar autonomía adolescente así. Él se enfureció y me mostró capturas. Había instalado una app para espiarle mensajes, ubicación y llamadas. Me lo dijo orgulloso. Tengo todo lo que necesito para ganarle. Le advertí que eso podía ser ilegal, que vulnera privacidad y que además lo pinta fatal ante el tribunal. Su respuesta: no me importa cómo me vea, me importa que obedezca. Luego pidió que citáramos al novio de la chica para asustarlo, con una denuncia inventada. Ahí terminé la reunión. Renuncié y le recomendé terapia familiar y mediación. No acepto casos donde el objetivo no es cuidar a un menor, sino someterlo. Porque el daño que dejan no se arregla con ninguna sentencia. Historia 20. Soy abogado laboral. Un directivo me contrató para manejar un conflicto interno. Pensé que era un despido complicado. Resultó ser acoso. Varias empleadas habían denunciado a un jefe por comentarios y tocamientos. El directivo me dijo: necesito que esto muera, sin escándalo. Le propuse investigación interna seria, medidas cautelares y acuerdo de reparación si correspondía. Él quería lo contrario. Me pidió redactar cartas de advertencia contra las denunciantes por bajo rendimiento, para que pareciera que las quejas eran venganza. Me pidió también que buscara sus redes para encontrar algo vergonzoso y presionarlas a firmar confidencialidad. Cuando me negué, dijo: te pago lo que quieras, pero esto no puede salir. Y remató: si no, el que se hunde eres tú con nosotros. Me levanté, rechacé el caso por escrito y guardé notas detalladas. Porque hay clientes que no te compran servicios. Intentan comprarte el silencio. Y ni por 1 millón voy a ser parte de una empresa que castiga a víctimas para proteger a un depredador con corbata. Historia 21. Soy abogado concursal. Me llamó un empresario en quiebra, que según él, solo quería reorganizarse. En la primera reunión sacó un mapa hecho a mano de sus bienes, locales, coches, una casa en la playa, y un comentario que me heló: esto hay que esconderlo antes de que lo vean. Quería traspasar todo a nombre de su novia, firmar préstamos falsos con amigos y dejarse demandar por una empresa fantasma para simular deudas. Le expliqué que eso es alzamiento de bienes, que en concurso la transparencia no es opcional, y que yo no iba a fabricar un naufragio para que él saliera en bote salvavidas. Se rió y dijo: pero tú eres el capitán del papeleo, ¿no? Nadie revisa tan profundo. Cuando me negué, se puso serio. Yo no te estoy pidiendo que robes, solo que mires a otro lado. Y luego ofreció pagar en efectivo, sin factura por si acaso. Ese cliente no quiere salvar su empresa. Quiere salvar su ego y dejar el cráter para proveedores y empleados. Ni por 1 millón pongo mi nombre al lado de una quiebra armada como truco de magia. Historia 22.
Soy abogada litigante. Un día entró un cliente con una maleta llena de carpetas y una sonrisa orgullosa. He demandado a 17 personas y vamos por más. Pensé que exageraba. Number. Tenía demandas contra vecinos, ex jefes, su expareja, el administrador del edificio, y quería demandar también al juez por su cara. Me pidió presentar escritos interminables, pedir nulidades cada semana y hacer que el proceso dure años para cansarlos. Le expliqué que el objetivo es resolver, no usar tribunales como arma. Se ofendió y sacó su verdadero plan. Grababa la reunión en secreto. Me lo confesó después como amenaza suave. Así tengo material si luego te portas mal. Luego pidió que mi despacho contestara mensajes a las 3 de la mañana, y cuando mi asistente no respondió, la llamó cómplice del sistema y le mandó correos insultantes. Quería que yo firmara todo sin leer tanto. Y si dudaba, decía, si no haces lo que pido, te denuncio al colegio. Renuncié por escrito esa misma semana. Hay clientes difíciles. Y hay clientes que convierten tu vida en una trinchera permanente. Ese tipo no busca justicia, busca guerra infinita. Historia 23. Soy abogado regulatorio. Me contactó el dueño de una planta industrial porque lo estaban persiguiendo por contaminación. Llegó con tono de víctima, pero a los 10 minutos se le escapó la verdad. Sí, vertimos de noche, pero porque es más barato. Quería que yo consiguiera un permiso retroactivo para cubrir meses de vertidos y, si no se podía, que arreglara al inspector. Le explicó que no existe magia legal que borre residuos del río y que sobornar a un funcionario es delito. Se inclinó y me dijo bajito, no soborno, solo agradezco. Después intentó dejarme una bolsa con dinero para gastos, como si fuera normal. Lo más surrealista, me pidió que guardara en mi oficina unas muestras de agua por si vienen a buscar. Cuando le dije que no, se molestó. Entonces, ¿de qué sirve un abogado si no protege a su cliente? Proteger no es encubrir. Renuncié y le sugerí regularizar y reparar daños. Me respondió, eso cuesta. Exacto. Y por eso mismo nunca volvería a aceptar a alguien que prefiere contaminar en silencio y pagar abogados antes que arreglar lo que rompe. Historia 24. Soy abogada de entretenimiento. Un manager vino con un talento joven y me dijo que quería un contrato para cuidarlo. Al leer el borrador casi me atraganto. 10 años de exclusividad, penalidades absurdas si el artista se enfermaba, cesión total de imagen en cualquier universo conocido y una cláusula para quedarse con el catálogo a perpetuidad. Le dije que eso era una trampa, no un contrato. El manager sonrió y soltó. Tranquila, él no lee, solo necesita firmar. Yo miré al chico. Parecía nervioso como quien no se atreve a contradecir. Pedí hablar a solas con él. El manager se metió igual. No hace falta, yo soy su familia. Cuando insistí en condiciones razonables, el manager cambió de tono. Quería que yo simplificara la firma usando un documento ya escaneado. O sea, poner una firma que el artista no estaba dando en ese momento. Le dije que eso era falsificación. Contestó. No seas literal, es por su bien y por el mío. Ahí lo corté. Porque el cliente real era el manager, y su negocio era encadenar a alguien con tinta. No acepto casos donde el contrato es una jaula y el abogado, el cerrajero. Historia 25. Soy abogado de privacidad y tecnología. Una app social me contrató para cumplir con todo antes de levantar inversión. Sonaban responsables, hasta que el CEO dijo la frase clave. Necesito que sea legal, no que sea limpio. Querían comprar una base de datos filtrada para hacer campañas y pedían que yo redactara términos y condiciones que lo taparan. Les expliqué que datos robados no se vuelven legítimos por escribirlos bonito y que el consentimiento debe ser informado, no escondido. El CEO me mostró una pantalla con un botón gigante, aceptar, y abajo, en letra microscópica, permisos para acceder a contactos, micrófono y ubicación siempre. Me dijo, así crecemos más rápido. Luego pidió algo peor, un certificado de compliance firmado por mí para enseñarlo a inversionistas, aunque todavía no tenían medidas básicas de seguridad. Es solo un papel para cerrar ronda, decía. Renuncié en el acto. Porque ese cliente no quería asesoría, quería una estampilla de confianza para vender riesgos a usuarios y humo a inversores. Y cuando explota, adivina a quién señalan primero, al abogado que firmó que todo estaba bien. Historia 26. Soy abogado de transporte. Un cliente llegó furioso porque le inmovilizaron un camión tras un control. Decía que era persecución. Cuando pedí la documentación, sacó papeles en fotocopia, con números borroneados.
Me confesó que el tacógrafo a veces falla, porque alguien lo desconecta para cumplir entregas. O sea, manipulaban registros de descanso para exprimir a los conductores. Le expliqué que eso no es un detalle administrativo. Es un riesgo real de accidentes y sanciones graves. Él quería que yo atacara al inspector, que alegara hostigamiento, y, si hacía falta, que encontrara un error formal para tumbar todo. Luego soltó la joya. Si no lo arreglas, voy a decir que tú me recomendaste desconectar el tacógrafo. Amenaza directa. Terminé la reunión. Pedí que se retirara y redacté de inmediato la carta de no representación. Ni por un millón acepto a alguien que pone vidas en juego por llegar media hora antes. Y encima, intenta usar a su abogado como paraguas cuando llueve. Historia 27. Soy abogada de derecho sanitario. Me buscó el dueño de un restaurante famoso en redes porque un cliente se intoxicó y quería defenderse. Hasta ahí, normal. Pero cuando le pedí registros de temperatura, proveedores, trazabilidad, me dijo, eso lo anotamos cuando viene inspección. Al revisar mensajes internos que él mismo me mostró, creyendo que lo ayudaban, vi órdenes como, cambia la fecha a las etiquetas, y si huele raro, mézclalo con salsa. Le dije que necesitábamos asumir responsabilidad y corregir procesos. Él quería lo contrario, que demandáramos al cliente por difamación, y que yo redactara un comunicado diciendo que el cliente tenía antecedentes de estómago débil. Cuando me negué, sugirió pagarle al cliente para que borrara la publicación, pero sin admitir nada, y con una cláusula para que no pudiera hablar nunca, ni con su médico. También quería que yo convenciera a un empleado para asumir la culpa a cambio de una propina. Ese cliente no se estaba defendiendo. Estaba intentando tapar un riesgo de salud pública. Ni por un millón pongo mi firma al lado de alguien que prefiere callar a una víctima antes que limpiar su cocina. Historia 28. Soy abogado de contratación pública. Una constructora me contrató para participar en una licitación municipal. Todo transparente, dijeron. En el segundo correo me mandaron un documento titulado Estrategia. Incluía cómo dividir ofertas entre empresas amigas para simular competencia y cómo meter un subcontrato inflado para devolver dinero por detrás. Les respondí que eso es colusión, que puede acabar en inhabilitación y delitos. Me llamaron por teléfono y el director soltó, no seas ingenuo, si no lo haces tú, lo hace otro. Luego pidió que yo redactara una consulta inocente al organismo para obtener pistas del pliego, o sea, pescar información privilegiada. Cuando dije no, intentaron endulzar. Te damos un puesto fijo si nos ayudas a ganar. Y después, el giro. ¿Seguro que quieres ser el abogado que nos frena? Podemos contar que te ofreciste. Cerré esa puerta sin mirar atrás. Ni por un millón acepto clientes que ven el dinero público como botín y al abogado como herramienta para maquillarlo. Historia 29. Soy abogada de familia. Una mujer quería divorciarse, pero lo que realmente quería era desaparecerlo. Su frase exacta: no quiero quedarme con la casa, quiero que él se quede sin nada. Empezó pidiéndome medidas cautelares razonables y terminó pidiéndome que fabricara una denuncia falsa para sacarlo del hogar. Le explicó consecuencias: perjurio, denuncias cruzadas, impacto en custodia. No le importó. Me mostró un chat donde planeaba con una amiga provocar una discusión y grabarlo editado para que pareciera agresión. Quería que yo le dijera qué palabras usar para activar la orden. Cuando me negué, cambió de víctima a villana en segundos. Entonces estás con él. A la semana, llamó a mi despacho fingiendo ser la contraparte para ver qué decía mi asistente. Manipulación pura. Renuncié y le recomendé ayuda psicológica y un proceso limpio. No acepto a quien usa el derecho como arma de destrucción personal, porque la mentira puede darte una victoria rápida, pero te deja sin piso para siempre. Historia 30. Soy abogado de seguros de vida. Un cliente quería cobrar una póliza de su tío fallecido. Algo no cuadraba. Tenía prisa enfermiza y quería que yo acelerara sin pedir papeles. Cuando solicité certificado, historial, beneficiarios, se molestó. No compliques, el muerto no se va a quejar. Revisé y vi cambios recientes de beneficiario, hechos semanas antes del fallecimiento, con una firma extraña. Le pregunté si el tío estaba bien cuando firmó. Se le escapó. Estaba sedado pero consciente. Más o menos. Me pidió que yo presentara todo igual y que, si la aseguradora dudaba, amenazara con demanda para que paguen rápido. Le expliqué que si hubo falta de capacidad o manipulación, eso es un problema enorme y podía implicar delitos. Él se inclinó y dijo: mira, te doy un porcentaje más grande si no preguntas tanto.
Cerré el caso. Ni por 1 millón acepto a alguien que trata una muerte como cajero automático y pretende que el abogado sea el que pulse retirar, sin mirar de dónde salió el dinero.